Es un placer todavía estar con ustedes a esta hora, ¿verdad? Y compartir una vez más la palabra de Dios. Le decía a un hermano, bromeando también por algunas cosas, me decía: hermano, ¿va a predicar el día de hoy? Le digo: sí, le digo, el pastor me invitó y con suerte los hermanos ni me quieren escuchar, ¿verdad? Y ahora yo estoy aquí, le digo. Yo no sé cómo sea el pastor con la predicación, ¿verdad? En ese aspecto, pero sí, hermanos, yo le doy gracias porque Él me permite compartir la palabra y exponerla de esta manera. Para así juntos aprender más de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y seguir así en unos momentos. En el libro de los Hechos, mis hermanos, que abran sus Biblias, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Allí pasaje que vamos a estar en esta hora, así juntos compartir la palabra de Dios para que el Señor nos bendiga y nos ayude y podamos aprender algo más del mensaje de nuestro Señor. Hemos estado compartiendo algo de este pasaje. Yo quiero hablar un poquito de la suficiencia de la palabra de Dios para evangelizar. La suficiencia de la palabra de Dios para evangelizar. Al evangelizar, mis hermanos, es importante que nosotros podamos ver a la luz de la palabra del Señor que el mensaje que nosotros proclamamos no es cualquier mensaje, que la palabra que predicamos no es cualquier predicación. El mensaje que predicamos es la misma palabra de Dios que habla a nuestra mente, a nuestro corazón y nos dice qué es lo que quiere del hombre, qué es lo que quiere del ser humano. La autoridad de la palabra de Dios en todo momento. La autoridad de la palabra de Dios nos hace ver a nosotros cómo es importante que vayamos a las almas perdidas y le hablemos del mensaje de una manera clara, de una manera bien definida en todo momento cuando nosotros vayamos a compartir ese mensaje salvador. No hay en el diccionario una definición sintáctica de lo que es la evangelización. No hay una definición que nos lleva a encontrar cómo ese orden de la evangelización no lo tienen, pero en nuestra fe cristiana, en nuestra fe como hijos de Dios, sí hay una definición, de tal manera que nosotros encontramos a través de la palabra de Dios que la evangelización nos lleva a tener una certeza en nuestro corazón, el principio de la evangelización nos lleva a ver que es la autoridad de la palabra de Dios, que es la autoridad de la palabra de Dios la que nos lleva a evangelizar, a compartir el mensaje de redención. La palabra de Dios nos dice que su autoridad para evangelizar, ¿verdad?, hace algo especial en nuestras vidas, y esa autoridad de la palabra de Dios nos da una descripción, una impresión doble de lo que es la autoridad de la palabra de Dios, lo poderosa que es, lo maravillosa que Él es, lo linda que es la palabra de Dios, pero también todo lo que puede hacer en la vida del ser humano como hijo de Dios, Mire que la palabra de muchas cosas. Si nosotros viéramos el Salmos, por allá en uno de los Salmos vamos a encontrar que nos describe cómo es la palabra de Dios
y nos dice que es poderosa, nos dice que es santa, nos dice que es pura, nos dice que es limpia, nos dice que alumbra nuestros ojos, ¿verdad? Nos dice que nos transforma, que nos cambia, que nos hace nuevas personas. Eso hace la palabra poderosa de Dios, y esa es la palabra que predicamos. La palabra de nuestro Dios nos lleva a ver que la evangelización, el ir a predicar, el ir y compartir la palabra de Dios, no es otra cosa que es una iniciativa de Dios en nuestra vida. Pero antes de ver eso, mis hermanos, yo quiero que abra su Biblia. Abra su Biblia en Hechos capítulo 10. Yo quiero que en esta ocasión ustedes me ayuden a leer este pasaje de la palabra, Hechos capítulo 8, versículo del 26 en adelante. 26 al versículo 40. Vamos a leer ahora hasta ese pasaje. Hechos 8, del 26 al 40. Yo quiero que les invito a que se pongan de pie. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, ¿verdad? Y así compartimos la palabra de nuestro Dios. Dice el primer versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Juntos, Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios bendiga su palabra. Permítanme orar en esos momentos. Padre nuestro, estás en los cielos. Señor, me acerco ante tu presencia una vez más en este instante para rogarte, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que podamos ver a través de tu palabra cómo tú obras en aquellos que, Señor, han de ser salvos, como tú obras a través de tu pueblo para poder compartir el evangelio, y cómo, Señor, nos haces ver la urgencia que hay en este mundo, en este tiempo, de que muchas almas se entreguen a los pies de Cristo. Por eso nos ponemos en tus manos. Queremos que tu Espíritu nos hable, nos enseñe y nos haga comprender el mensaje tuyo en esta hora. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Déjenme decirles primeramente, mis hermanos, a través de este pasaje de nuestro Dios, es importante que nosotros podamos conocer a la luz de la palabra del Señor su voluntad para con nosotros en cuanto a proclamar el mensaje de Dios, en cuanto a evangelizar. Es importante que Dios nos invita a que en nosotros haya un conocimiento claro de la voluntad de Dios para proclamar su palabra, y podemos aprender a través de la palabra misma que necesitamos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas para con la proclamación del Evangelio, que es importante no solamente conocer su voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Es importante conocer lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios desea de nosotros, lo que Dios nos pide, lo que Dios ofrece a nuestra vida. Es importante conocerlo, pero también la palabra de Dios nos dice que hay que hacer, hay que practicar esa palabra de Dios, hay que vivir esa palabra de Dios en nuestra vida, pero no solamente conocerla, no solamente hacerla, sino también amarla. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios, vamos a estar dispuestos a hacer aquello que es la voluntad suya. Cuando conocemos qué es lo que pide Dios, nosotros vamos a desear obedecer a nuestro Dios en todo momento. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios en su palabra nos dice que Él prepara las mentes, los corazones, las vidas de aquellos que han de ser salvos, que aquellos que han de abrir su corazón a la voz de Dios, aquellos que nosotros tal vez ya les testificamos, ya les hablamos, ya les compartimos algo del mensaje de Dios y que hemos estado orando por ellos para que Dios los toque, para que Dios los cambie. Entonces Dios prepara ese corazón maravilloso porque es iniciativa suya. Es iniciativa suya que nosotros podamos evangelizar, proclamar su palabra y traer a los pies de Cristo a aquellos que han de ser salvos. Para esto, el pasaje de que acabamos de leer, donde encontramos este relato de este hombre de Dios, este evangelista Felipe, ¿verdad? Que yo me lo imagino en ese momento allí sentado, no sé si en su hogar, si fuera de su hogar, si posiblemente con alguna otra persona allí platicando, o sencillamente meditando en la palabra de Dios. Pero dice que un ángel del Señor sencillamente le habla a Felipe en ese momento. Quiere decir que Felipe estaba en comunión con Dios. Felipe estaba conociendo sin duda la voluntad de Dios. Felipe sin duda estaba atento al mensaje de Dios. Entonces el Señor habla a Felipe sencillamente y le dice que se levante y que vaya hacia el sur. Porque allí, en ese camino, ha de encontrarse a un hombre que viene haciendo algo muy específico, un hombre que viene estudiando, que viene leyendo, que viene conociendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios le dice a Felipe que se acerque. Esto me enseña a mí que Dios toma la iniciativa para ir en busca de aquella persona que necesita del amor de Cristo, que necesita entender la palabra de Dios, que necesita comprender el mensaje de redención. Y este eunuco que va de regreso a su ciudad, a pesar de que había estado adorando, iba y no entendía el mensaje de Dios, el mensaje redentor, no entendía, pero Dios ya tenía preparada a la persona que habría de ir y le habría de explicar, le había de decir lo que significa todo lo que él estaba leyendo. Y entonces le dice a Felipe: Felipe, levántate y ve, mira, dirígete hacia el sur, porque allí hay un hombre.
Es iniciativa de Dios. Dios viene en busca del pecador. Dios viene en busca del Hijo de Dios. Dios viene en busca de todos aquellos que están sin Cristo, que están muertos, porque quiere darles salvación y vida eterna. Sencillo, así de sencillo dice la palabra de Dios. Entonces, Dios, mis hermanos, inicia buscando la salvación. Pero no solamente Él mueve, Él busca. Dios, mis hermanos, lo busca para darle salvación, para que el pecador se arrepienta, para que el pecador se encuentre con Cristo. ¿Saben? Cuando uno no es obediente a la palabra de Dios, el Señor pone los medios para que uno hable y no nos quedemos callados en todo momento. ¿Por qué les digo esto? A mí me pasó muchas veces. Muchas veces, yo recuerdo cuando era joven, me costaba trabajo testificar de Cristo. No porque no supiera hacerlo. Yo sentía temor de hablar de Cristo. Y ponía como pretexto que no sabía qué decirles. Y Dios ponía en mi camino a la persona que yo debía hablarle y yo guardaba silencio. Cerraba mis labios. Y casi la persona que estaba a mi lado, que estaba lista para el Evangelio, casi ella me forzaba a decirle que yo era cristiano y que yo debía hablarle del amor de Cristo. Por eso les digo que hay que conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la palabra, que es buena, y más cuando hablamos de compartir la palabra. Dice que hay que conocerla, sí, pero que hay que hacerla, hay que practicarlo, hay que compartir la palabra, ¿sí? Y hay que amarlo. Compartir la palabra del Señor, mis hermanos, requiere amor por las almas, requiere amor por los perdidos, requiere que nosotros pensemos lo que va a sufrir esa persona que está sin Cristo, porque es bien importante. Entonces, es iniciativa de Dios, y Dios, mis hermanos, nos invita a nosotros a ir y compartir el Evangelio, ir y compartir con las personas que están sin Cristo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, esa seguridad de la salvación, esa certeza de la vida eterna. Él nos lleva hacia aquellas almas que necesitan de Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la evangelización, el mensaje redentor es urgente. El mensaje redentor de la palabra es urgente. No podemos guardar silencio ya más tiempo. No podemos quedarnos ya callados, porque el Señor, decía hace unos momentos, el Señor viene pronto. El Señor ya está a las puertas. El Señor ya está por venir por los suyos. El Señor ya está aquí y ahora ya no viene como Salvador. Ya no viene a decirnos: aquí vengo para darles vida eterna. El Señor viene ya como juez y viene a juzgarnos a todos. Por eso es importante, es urgente que nosotros podamos predicar la palabra de Dios. Dios prepara las almas, pero ahora nosotros tenemos que ir y compartirles la palabra. Es urgente que escuchen el mensaje redentor. Porque mañana va a ser demasiado tarde para ellos y también para nosotros. Dice la palabra de Dios en este pasaje, en la historia de este hombre, de este evangelista Felipe, que él hizo caso a la palabra. No solamente conocía, sino que cuando el Espíritu habló a su mente, a su corazón, y le dijo que fuera al encuentro de aquel hombre, este Felipe no hizo resistencia a hacer la voluntad de Dios, no puso pretextos sencillamente para ir al encuentro de este eunuco. No dijo que estaba muy lejos el camino que le llevaba a aquel lugar, no dijo que no tenía tiempo, no dijo
dijo que no sabía qué decirle, no dijo que no lo conocía, no dijo que no sabría cómo lo habría de recibir, porque tenía que acercarse a él, iba de viaje. Sencillamente, Felipe sencillamente obedeció a la voz de Dios. Sencillamente obedeció a la voz de Dios y se levantó y fue al encuentro de aquel eunuco que estaba haciendo sin duda algo muy especial, mis hermanos. Felipe no puso resistencia para hacer lo bueno. Y se levantó, dice el versículo 27, y se fue. Y fue. Pero no solamente llegó, sino dice que se acercó a este hombre. Y cuando se acercó, dice el relato que vio que venía leyendo al profeta Isaías. Y cuando se sentó allí junto a él, le preguntó qué es lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero mire, que Felipe se levantó y fue y se acercó. Es importante, mis hermanos, que nosotros veamos la urgencia de la proclamación del Evangelio, veamos la urgencia de que Cristo viene y las almas se están perdiendo, las almas están sin Cristo y necesitan saber de Él. Y nosotros que sabemos hacer lo bueno, debemos realizarlo. Porque Dios quiere que hagamos exactamente lo que hizo Felipe, porque es urgente el tiempo que estamos viviendo, que nos levantemos como Él y vayamos y nos acerquemos a la persona que está sin Cristo y que posiblemente ya está esperando que alguien le hable de la salvación eterna. Yo no sé si al compartir la palabra ustedes se han encontrado con alguien que cuando le empieza a hablar dice: esto es lo que yo estaba esperando que me dijeran. Eso fue lo que nos dijo una persona en esta semana. Eso es lo que yo quería que me dijeran. Eso es lo que yo quería que hablaran conmigo. Hermanos, es urgente que nosotros le hablemos a las personas de Cristo, porque muchas ya están listas para que vaya usted y le diga que hay un Salvador, que hay un Dios maravilloso, hay un Dios poderoso que quiere no solamente perdonar sus pecados, sino que quiere darle vida eterna y una vida abundante. Es urgente que nosotros evangelicemos. Esta semana lo hicimos y gracias a Dios por todos los hermanos que pudieron salir y que nos acompañaron a anunciar el mensaje de Cristo. Pero esto no ha terminado, apenas comienza. Tienen mucha tarea para discipular a esas personas que aceptaron en estos días a Cristo. Pero no son las únicas. Todavía hay más. Todavía hay más personas y vienen. Hoy día yo no sé cuántos niños nacieron. Hoy presentaron aquí a un pequeñito. Ese pequeñito necesita del amor de Dios. Necesita que alguien lo vaya guiando, que lo vaya dirigiendo, que lo vaya encaminando para que un día él voluntariamente diga que Cristo es su Salvador. Pero va a depender mucho de nosotros. Va a depender de la iglesia, va a depender de sus padres. Pero ese pequeñito que tiene días, meses de nacido, necesita un día entregar su corazón a Cristo Jesús. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros prediquemos la palabra, porque aún queda mucha gente y es urgente. Y nosotros necesitamos levantarnos e ir a donde está esa persona, ese joven, ese niño, esa mujer, ese anciano que necesita del amor de Cristo Jesús. Dice que se levantó y fue a donde estaba él. Y se acercó y le preguntó. Pero no solamente eso dice la palabra que hizo Felipe. Entonces, hermanos, evangelizar es una iniciativa de Dios, porque Dios prepara y Dios nos lleva. Pero Dios nos dice que lo hagamos urgente, que en obediencia nos levantemos y vayamos y les hablemos a las personas de Cristo Jesús. Pero hay algo más. No solamente el Evangelio es urgente, es necesario que nosotros se los expliquemos. Es necesario que nosotros le expliquemos.
Dice el etíope, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? No hay quien me diga qué significa esto. No hay quien me diga qué quiere decir esto. Había una necesidad en su corazón. Venía de adorar a Dios del templo, en el templo. Venía de adorar a Dios y viene leyendo y no entiende. Y entonces le dice a Felipe, no entiendo y no hay quien me lo explique. Entonces, mis hermanos, mucha gente está así. Lee la palabra de Dios, escucha de la palabra de Dios, pero no hay quien le explique, quien le diga qué significa ese mensaje maravilloso, ese mensaje poderoso, ese mensaje que transforma, ese mensaje que cambia, ese mensaje que dice la palabra, hace nueva a las personas. Ese mensaje que cambia su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de ser, su manera de comportarse. Sencillamente cambia su estilo de vida. Qué maravilloso que usted sea el instrumento de Dios para que vaya y le explique el mensaje redentor a una persona y le diga que en el amor de Dios Él envía a su Hijo a este mundo con un propósito maravilloso, que nosotros podamos tener, que el hombre pueda tener vida eterna y que si le abre su corazón, el Señor le transformará, le cambiará, le hará un verdadero hijo de Dios y le llevará por senderos maravillosos, y que en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la dificultad de este mundo, ha de saber que hay un Dios maravilloso que le protege y que va a su lado día a día y que le ayudará en todo momento, y que está dispuesto a demostrarle que le ama en todas las cosas. Y que está dispuesto a responder a todas sus necesidades, cualquiera sea. Pero necesitamos explicarle el Evangelio y todo lo que Dios tiene para él en su vida, aparte del perdón, aparte de la salvación. Hábleles de Cristo. Háblele de Cristo. Cuéntele lo que Dios ha hecho en su vida, cómo le perdonó, cómo le cambió, cómo Cristo murió por usted, cómo Cristo le hizo su Hijo y cómo le ha bendecido en todo momento, y cómo ese Dios es capaz de suplir toda su necesidad, cualquiera sea, de ayudarle en el momento más oportuno, porque así es ese Cristo que murió en la cruz por nosotros. Pero no solamente explicárselo, sino que el mensaje tiene un propósito para la vida de aquel que lo escucha, para aquel que le está hablando a usted. El Evangelio que le predicamos tiene la intención de que cuando aquel al que le está hablando y lo escuche y lo atienda, pueda creerlo y pueda ver la obra de Dios del Evangelio, y que tiene que ser creído. Yo le estaba diciendo a la iglesia allá en Culiacán en días pasados, mis hermanos, cuando estamos hablando allá de un poco de cómo podemos ser victoriosos en nuestra vida cristiana, y estamos hablando de hábitos que debe haber en nuestra vida como hijos de Dios, porque el tema general es que nosotros cada día más nos parezcamos a Cristo Jesús. Que usted y yo como creyente todos los días nos parezcamos a Cristo Jesús. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque el Evangelio, la predicación, tiene la intención de que quien lo escucha pueda ver la obra de Dios.
no solamente lo que Dios hizo a través de Cristo allá cuando viene y lo vemos pendiendo de la cruz y es sacrificado y derrama su sangre, sino la obra que hace en la vida de las personas que se entregan a Él. Yo le decía a mis hermanos, yo quiero hacerles una pregunta: ¿cuánto se parecen ustedes a Cristo Jesús? ¿Cuánto me parezco yo a Cristo Jesús? Yo he recibido el mensaje redentor de Cristo, yo sé que me ha perdonado, me ha salvado, que me ha dado vida eterna, pero Él me dice que yo no debo conformarme con eso. Apenas es el primer paso. Dice que la vida cristiana, yo entiendo que la vida cristiana es un estilo de vida donde hay muchas cosas que debo de ir poniendo en mi vida, y Dios tiene un propósito para su Hijo, para la iglesia, que nosotros podamos parecernos cada día más y más y más a Él. Hermano, cuando usted va a predicar, cuando va a testificar, usted debe manifestar en su vida lo que Dios ha hecho, y que cuando usted le esté predicando el mensaje a la persona, que su testimonio de vida pueda confirmar eso que Dios le está diciendo. Si Dios le dice que en Cristo Jesús soy nueva criatura, que estando en Cristo y teniéndolo como mi Salvador, soy nueva criatura, y que Dios me hace nueva persona, quiere decir que ya no voy a vivir, ya no voy a pensar, ya no voy a actuar, ya no voy a ser como antes, que va a suceder algo diferente en mi vida, y que ahora mi manera de pensar, de actuar, de vivir, de ser, va a ser diferente. Y yo le decía a mis hermanos, cuando usted testifique, que la gente vea a Cristo Jesús a través de su vida. Porque la predicación es urgente, y la predicación tiene como fin que la persona crea en la obra de Dios a través de nosotros, y se convenzan que el Señor y que su palabra es poderosa y que sí cambia a la persona. Déjenme contarles, hermanos, la historia no es para vanagloria. En este caso ahorita de mi esposa, y no está, para que ella lo confirmara. En una ocasión estaba ella cerca de la casa de ustedes allá en Culiacán, y estaba platicando con una vecina acerca de esto, del plan de redención. Le estaba presentando el plan de salvación y le estaba diciendo lo que Cristo esperaba de ella. Y le estaba diciendo lo que Cristo hacía en una persona, cómo la cambiaba, cómo la transformaba, cómo Dios de veras hace una persona nueva. Y quita toda mancha de su vida, todo lo negro que hay en su vida, Dios lo borra, lo perdona y le hace una nueva. Y el testimonio es que cuando mi esposa estaba compartiendo con ella el mensaje y le estaba diciendo cómo es Cristo y todo lo que hacía por él, y lo que él quería de su persona, entonces esta mujer a la cual le estaba hablando le dijo, porque le hablaba a usted, le dijo: señora Ana, entonces usted es como Cristo, porque usted está haciendo lo que Él dice allí y me lo está compartiendo. Entonces usted es como Cristo. ¿Se parece usted a Cristo? Hermano, cuando usted comparta la palabra, cuando usted le explique la palabra, que su vida ratifique lo que está diciéndole. Que si Dios le da gozo, que su rostro manifieste gozo. Y como decía por ahí un hermano, si usted me dice que está contento, entonces me dice el hermano, dígaselo a su cara. Estoy gozoso porque tengo a Cristo en mi corazón y parece que estoy enojado. Por ahí una hermana, cuando me estaba tomando una foto, me dice: pastor, sonría. Y yo inmediatamente pensé: ¿cómo estará mi rostro? Acabo de decirles que hay salvación en Cristo. Que Cristo es un Cristo que da gozo al alma, al corazón.
Hermano, necesitamos que cuando compartamos a Cristo en esta urgencia, la gente vea que usted ha experimentado eso que le está diciendo, que necesita experimentar, que hay gozo, que hay alegría, hay problemas, sí, hay angustia, sí, hay necesidades, sí, pero en medio de eso hay un Dios grande y poderoso que transforma vidas y que solamente tenemos que experimentarlo. ¿Saben? Yo tengo un texto. Ya me estoy extendiendo más de lo debido, hermanos. Pero déjenme ahorita, no. Yo tengo un texto en el libro de los Salmos. Dice: joven fui envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esto para mí es una realidad en mi vida, comprobable. Eso que dice el salmista, esa es la experiencia del salmista. Joven fui y envejecido, y no he visto justo ni su simiente que mendigue pan. Cuando era joven me lo aprendí, pero yo no entendía el significado. No alcanzaba a comprender el alcance de esa palabra. Pero cuando ya ahora que estuve casado y con mis hijas, vinieron momentos difíciles a nuestra vida. Cuando joven y cuando niño sí, cuando niño yo sé que mi familia padeció mucha hambre, mucha necesidad, y hubo días en que no había que comer, yo solamente una comida al día, ¿verdad? Y mi familia padeció y padecimos muchos. Y le dije a mis hijas: ustedes son ricas porque ustedes nunca han padecido hambre. Ustedes nunca se han levantado sin saber qué van a comer el día de hoy. Pero llegaron momentos difíciles, mis hermanos. Llegaron las pruebas, llegó la enfermedad. Yo me accidenté, ¿verdad? Y tuve que estar incapacitado para poder realizar lo que yo realizo. Y entonces también vinieron momentos difíciles en situación económica. Y no había dinero en aquel entonces en la casa. Y yo le dije a mi hija: hija, vamos al centro, vamos a ir al banco a ver si ya está el pago que me tienen que hacer, hija, para que podamos seguir con nuestra vida y vivir con tranquilidad. Pero ¿sabes qué? Te digo, si todavía no llega el pago, aunque nos venimos, vamos a ir en camión, en el transporte, cuando regresemos, si no hay dinero allí, vamos a tener que regresarnos sin nada de comer y nos vamos a tener que regresar caminando. Teníamos que caminar como 3 kilómetros. Y nos fuimos. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando yo me bajé del camión con mi hija, antes de que pudiéramos cruzar una avenida y dirigirnos hacia el banco, por detrás una persona me tocó y me llamó. Era un hermano. Y eso a mí no se me olvida. Disculpe las lágrimas. Pero me tocó en mi hombro y me llamó. Y se volteó hacia mí y me dice: hermano, traigo esto para usted. Me dio un sobre como ustedes lo hicieron con nosotros. Y regresamos a la casa con comida. Pudimos regresar en un transporte. La gente debe entender que Dios es bueno y que nunca deja a sus hijos, nunca los abandona. Gracias. Nunca los abandona. Siempre está pendiente de ellos. Cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea el momento. Así son las almas perdidas, Dios está pendiente de ellas. Y cuando ya está lista para entender, para comprender el mensaje, entonces Dios envía a alguien
para suplir esa necesidad que hay en su vida. Hermanos, Dios hasta ese momento a nosotros no nos ha dejado. Yo sé que son pruebas para ver qué tanta confianza tenemos en el Señor, y yo sé que en esa ocasión el Señor nos estaba probando, pero no nos dejó más allá de lo que podíamos nosotros soportar, y puso en ese momento aquella persona, aquel hermano que debía acercarse a nosotros y decirnos que hay un Dios que es maravilloso, que es bondadoso, y que está atento a los suyos. Es urgente que usted le explique el mensaje a las almas perdidas, y que hay un Dios maravilloso, y que su único propósito es perdonarles y darles vida eterna. Porque sin Cristo somos pecadores y estamos condenados a muerte. Porque Cristo quiere perdonar nuestro pecado, y porque Cristo quiere que nos reconciliemos con Dios. Tengamos esa relación que un día perdimos por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de nuestra rebeldía. Tienen una tarea muy especial con aquellos que se encontraron ya con Cristo, pero hay otra tarea que todavía continúa. Todos aquellos que aún están sin Cristo, que necesita que usted sepa que Dios lo puso en su camino, y si lo puso en su camino es porque Dios lo ha preparado para que usted le hable y le explique y le diga que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay salvación, que quiere perdonarle su pecado y que quiere hacerle una nueva persona, y que si Él está dispuesto a entregarse a Él, entonces Dios va a hacer maravillas en su vida y le va a demostrar que le ama, porque es su hijo y porque quiere lo mejor para Él. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes, conocerles, ver su amor, ver su disposición para las cosas de Dios. Y yo sé que el Señor seguirá haciendo la obra. Yo le dije al Señor el otro día: Señor, devuelve a tu iglesia en bendiciones que sobreabunden todo lo que están haciendo por nosotros en estos días. Y esa es mi oración, que Dios devuelva en bendiciones todo lo que hicieron por nosotros y por el privilegio que nos han dado de unirnos a su trabajo y compartir el mensaje de salvación con aquellos que lo necesitaban. Que Dios les siga bendiciendo en su ministerio aquí, que siga bendiciendo a su pastor, síganlo amando como lo aman, sigan cuidándolo, sigan apoyándolo. La obra no es solamente de Él, es de todos ustedes, juntamente con Él. Y que Dios les bendiga. Padre nuestro, gracias. Gracias por tu amor para nuestra vida. Gracias por tu amor, Señor, que día a día nos manifiestas y nos muestras. Gracias, Padre, porque siempre estás pendiente de nosotros. Gracias, Padre, porque no hay día que no podamos ver, Señor, tu amor manifestándose en medio de todos nosotros. Gracias porque nos has dado el privilegio de explicar, de hablarles a la gente, Señor, que tú tienes cosas buenas para sus vidas, especialmente la salvación de sus almas y la vida eterna. Y que verdaderamente, Señor, contigo nada va a faltarnos en cualquier aspecto. Señor, tómanos en tus manos. Sigue guardándose a tu iglesia, sigue protegiéndola, sigue dirigiéndola. Bendice, Señor, a tu siervo que tienes en este lugar, y gracias, Padre, porque le usas poderosamente para extender tu reino en este lugar. Permite que
Señor, podamos cada uno seguir, sí, con nuestras actividades cotidianas, pero sí conscientes, Padre, de que tenemos un trabajo, una responsabilidad contigo, la cual también tenemos que realizar. Recibe nuestra adoración, nuestra gratitud. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.